con la actividad que van a desarrollar estas bacterias, ¿no? Y entonces participan en la instalación e invasión de tejidos, destrucción de tejidos o daño de tejido, participan en la diseminación, ¿sí?, de la infección, o sea, a lo que podría decirle que es posterior de la infección, la sepsis, o sea, se disemina por vía linfática, vía sanguínea o por diseminación a través de intersticio, de líquido intersticial, como la celulitis, por ejemplo. Primero invade el tejido, luego genera un daño, lo atraviesa, pasa al subcutáneo, se instala en el intersticio y produce una infección a ese nivel llamada celulitis, por ejemplo, ¿no? Compite, lucha frente a las defensas del huésped. ¿Sí? Entonces, estos van a determinar ciertas características. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que serían algunas patologías dentro de cada especie de este género Streptococcus, ¿no? Como dijo su compañera, que son secuelas no supuradas, que son posteriores a. Entonces, después de una infección, ¿sí?, esta infecta, invade, o sea, se instala, invade, infecta y luego disemina. Ese es el orden. Después que llega y se produce la infección y esta termina, puede dejar secuelas. Estas secuelas pueden ser crónicas o no. Estas secuelas, por lo general, son complejos inmunes, ¿no? Son pequeños focos de complemento que van a quedarse instalados en el tejido que han infectado para luego dejar un daño, no necesariamente marcado o fuerte, sino que siempre hay una pequeña instalación. Entre ellos, por ejemplo, son depósitos de complejos en válvulas cardíacas y en glomérulo renal. Entonces, eso nos lleva a lo que son endocarditis y glomerulonefritis, ¿no? Por ejemplo, miren ustedes, esta es una imagen, lo que decía su compañera hace un momento, ¿verdad? ¿Sí? Cuando hablaba de dijo que ella había tenido una infección y que le habían salido unas plaquitas blancas. Está, miren, esta es una instalación de colonia, o sea, acá han colonizado, se han instalado y luego han colonizado. ¿Ven estas placas blancas? ¿Sí? Ya, estas son colonias o colonización de Streptococcus pyogenes en amígdala. Entonces es una amigdalitis, ¿no? Esta parte de acá es la amígdala, esta también, esta está más inflamada, es la úvula de la lengua, el fondo está en la pared posterior de la cavidad oral, que sería la orofaringe, ¿no? Hacia arriba la nasofaringe y hacia abajo la laringofaringe, ¿no? Bueno, anatomía. En algunos casos, cuando es en la pared posterior, se forman plaquitas eritematosas, que se ven así como unos pequeños eritemas al fondo de la pared de la faringe y encima o en el techo de la úvula, como lo vemos por acá. Miren las amígdalas. En las amígdalas no hay instalado colonización ni placas blancas, pero se ven esta erupción y al fondo, alguien ha escrito, bajo esto, ¿no? Porque creo que brilla. ¿Lo ven bien? ¿O ven? ¿Perdón? Porque se ven como puntitos rojos de sangre. Acá. Estos pequeños puntitos, estos pequeños eritemas. ¿Por qué? ¿Por la hidratación nomás? Por la inflamación, sí. Hay una infección y hace que los vasos se muestren mucho más, sean mucho más notorios.
Entonces, dentro de este piógenes, por ejemplo, ven, miren, a esto se llama eritemas, ¿ven? Se ven como unos puntitos de sangre. ¿Ya? Ahora, también existen otras enfermedades. Miren, por ejemplo, este es un impétigo. En algunos casos, las marcas que están debajo del labio en el niño, este es un impétigo. Cuando el impétigo, que es como una herida, como una lesión de piel, pica y se puede hacer costrosa. Miren acá, por ejemplo, aquí puede haber erisipela. Esta es una infección del tejido de la piel y la mucosa por debajo de la piel, ¿no? Y da la apariencia. Ustedes han ido a la playa y han regresado, ¿no? Y han regresado quemados, todos colorados. A eso se llama, ¿no?, erisipela. En otros casos se habla de fascitis necrotizante. Ha invadido, ha atravesado la piel, ha ido al tejido subcutáneo y se ha alojado a nivel de fascia, ¿no? Entre la piel y el músculo, y tener una fascitis necrotizante. ¿Ven? Y ya esto lo dijimos, ¿se acuerdan? En diapositiva arriba lo hablamos. Los factores de virulencia, ¿no?, que tienen que ver con la membrana, y a nivel de membrana lo que serían las proteínas M, T, F. Tipo M también está. Claro, M, F y T. Hablamos, por ejemplo, de lo que es polisacáridos a nivel de membrana, de pared celular, como podría ser el polisacáridos tipo C. Hablamos de las enzimas, algunas enzimas que se presentan a nivel de pared, que son la streptolicina, la adenesia, todo eso ya lo dijimos. Y también está la neumoniasa, que no está acá. ¿No está? Ya, no lo hubieras dicho. En la cápsula tenemos el ácido hialurónico y algunas toxinas, y esta cápsula participa en evitar la fagocitosis. ¿Qué? Me acaba de ocurrir, así que ya no lo dije. Ya lo noté. Por lo menos van a buscar. Claro, eso es importante. Porque si yo lo digo todo, les quito la motivación de que busquen. Por ejemplo, a ver, ¿no? Y eso a veces, o sea, nosotros conversando ajenos al curso, disculpen que me van a interesar un ratito. Por ejemplo, ¿ustedes sabían por qué a los José les dicen Pepe? ¿Ustedes saben por qué a los franciscos les dicen Paco? Son curiosidades. Claro, son curiosidades. No, ¿sí? Primera vez que lo veo. ¿No? Entonces, esas son curiosidades. ¿A ustedes les gusta leer? Parece que no. Sí. ¿Les gusta leer fábulas? Sí. La de la alacrán y el sapo, la de colibrí, la del burro y el tigre. ¿Ah? No, pero es que es cierto, porque o sea, es interesante porque la moraleja dentro de cada una de esas, que son fábulas infantiles, aunque suena como una fábula infantil, pero la moraleja es interesante. Siempre es bueno saber de todo. Ustedes sabían que los masones, que actualmente son la élite intelectual y de factor económico alto, su origen obreros. Ya, regresamos al tema. Está divertido.
Deben de un poco más de todo, de lo que normalmente no hacen. O sea, nada. ¿Qué hacen? Estudian nada más. Bueno, estoy siendo buena gente en decir eso. O sea, ustedes estudian. ¿Quién cocina? Sí, yo sí cocino. ¿Qué día? No me vas a decir que todos los días. No, todos los días. ¿Qué día? Los, viernes, domingo y miércoles. ¿Quién vive en la casa? Yo no me gusta La casa, no tu cuarto. La casa. La casa. Los fines de semana. ¿Quién va al mercado? Los domingos. Los domingos. A metro. Compra completa. Metro, no, Eso no es mercado. mercado. Mercado, tienes que ensuciarte los zapatos con toda esa mugre del piso y los olores y todo. Eso es sacrificio, ir al metro. Mejor pide delivery home, ya está. Ya, listo. Listo, chicos. Entonces, Profesor, hemolicina. ¿qué cosa? Tenemos que. También. ¿Sí? También. 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 Sí, de medicina A. Ahí la dijo. Es el primero, ¿no? La neumoniasa es la que destruye la membrana de los eritrocitos. Y aparte hay dos más. Puede ser que sea falso. Puede ser que sea falso. ¿En A serio? ver, ¿En serio? ¿Saben? Ustedes saben que, bueno, a mí me enseñaron, o sea, cuando yo empecé a hacer docencia, uno de mis profesores que me metió en esto, no sé por qué me metió en esto, pero bueno, él me dijo, cuando quieras que el alumno lea, ¿sí?, di algo equivocado. Y si el alumno ha leído, te va a decir, disculpe, no es así. Así que no me crean todo. Bueno, sí, créanme. No me crean todo. No todo es cierto. Listo. Ya, hasta ahí entonces. ¿Qué más podemos decir del Piógenes antes de pasar a Galactiae? Vamos a resumir. ¿De qué grupo es? Grupo A. Grupo A. ¿Qué más? ¿Cuál es su factor de virulencia? AB. Ah, no, ese Facilita. proceso. Cápsula, algo así. ¿Tú dijiste? Reina M. MDF. Grupo A. Instalación, eso. Instalación de morir. Instalación, daño al hueso. Hueso. Al huésped. Está dentro del grupo beta hemolítico. Sí. No. Es susceptible a la bacitracina. Presenta antígeno A. ¿A qué se refiere con que es susceptible a la bacitracina? Sensible. ¿Reacciona? Claro. Inclusive hay algunos que en el tiempo del uso se hacen, se hacen resistentes, ¿no? Hay un estudio en Estados Unidos sobre la resistencia a la bacitracina. Pero no es sensible. Es sensible, pero hay un estudio que ha encontrado de que se ha generado una resistencia a la bacitracina que inclusive necesita la adición de bacitracina al medio para que la bacteria crezca, o sea, la ha convertido la bacitracina en un medio nutricional. Lo mismo ocurre con la Galactiae, con la Ok. penicilina. Ajá. También la penicilina ya no es nutriente. Por eso se le da otros antibióticos, Ajá. como la ampicilina. Listo. Hasta ahí entonces grupo A. Dentro del grupo B vamos a hablar de lo que es el Streptococo Galactiae. Este Streptococo se dispone en pares. ¿Eso qué significa? Que van a llamarse diplococos. Son gram positivos. Son parte del grupo B.
Dentro de los serotipos, ¿sí? Tenemos varios serotipos. ¿Los serotipos qué dijimos que eran? ¿O para qué nos servían los serotipos? Para clasificarlos en grupos, porque Dependiendo de qué era, de su patogenicidad o toxicidad. de su antigenicidad del pared. Entonces, ¿ya? Listo. Dentro de su virulencia, tenemos ciertas enzimas y ciertos antígenos de superficie de pared que nos van a ayudar a marcar este factor de virulencia. ¿Ya? Miren, por ejemplo, es un beta hemolítico, o sea, tiene hemólisis completa. Dentro de las pruebas bioquímicas, ¿sí? Reacciona al al hipurato. Entonces esta es una prueba que nos define al Agalactiae, porque hidroliza el hipurato. Entonces yo agrego acá en el cultivo es de color blanco, como lo pueden ver acá. Entonces yo cuando hay crecimiento le agrego una gota de hipurato y al momento de generarse la hidrólisis se torna, miren acá, se forma como un anillo de color violáceo. Eso me dice que es hipurato positivo, ¿no? O sea, reacciona, hidroliza el hipurato, ¿cierto? Listo. Estos producen enzimas que van a participar en lo que es la patogenicidad, ¿cierto? Entre ellas tenemos a la hialuronidasa, que forma parte de la cápsula, a la hemolicina, que participa en hemólisis. Es que, ¿sabe cuál es la diferencia? Y es lo que van a tener que buscar ustedes. Por ejemplo, la neumoniasa es una enzima que participa en la hemólisis. La hemolicina es una enzima que participa en la hemólisis. Allí hay dos más. Pero ¿qué es lo diferente? Lo diferente es que no todas presentan todas. Por ejemplo, la Piógenes no tiene hemolicina, tiene otra. La Piógenes tiene la neumoniasa, la Agalactiae tiene la hemolicina. Entonces cada uno tiene una enzima que destruye la membrana del eritrocito. Entonces, eso es lo que tienen que buscar. Cada una tiene una diferente o hay algunas que tienen la misma. No está acá, no lo voy a decir, ya les di dos ejemplos, el resto lo buscan ustedes, por favor. ¿Ya? Tienen proteasas, degradan proteínas y tienen la neuramidasa. Entre ellas participan en lo que son los factores de patogenicidad. Este es otro cuadro con lo mismo. Ya lo dijimos, diplococos, beta hemolíticos del grupo B. ¿Qué más dijimos? Gran positivo. Hidroliza el hipurato. Es hipurato positivo. Entre las respuestas, ¿cierto? Claro, ¿listo? Ahí está. Es uno de los principales causantes de la sepsis neonatal y la meningitis. Acuérdense que es de tracto genitourinario y también gastrointestinal. Entonces, en el momento del parto puede haber contaminación al momento de salir. Entonces, ya decisiones médicas, si prefieren hacer una cesárea, dependiendo de lo que encuentren, ¿no? Pero es uno de los causantes, el Agalactiae es uno de los causantes o principales causantes de la sepsis y la meningitis de neonatos. Es residente, ¿no? O su hábitat normal es tubo digestivo y tracto genitourinario o genital. Mayormente se da en mujeres, porque dice tracto genital femenino. Es por Sí.
Lo que pasa es que el varón no tiene, o sea, no, el hábitat de uretra no es el mismo. Entonces, si bien es cierto, el varón puede tener piógenes porque es geniturinario, en el caso de la Galacteae no se habla de geniturinario, sino se habla de genital y femenino, ¿no? O sea, en el varón no es un hábitat, ¿ya? Estos podrían producir, bueno, síntomas dentro de lo que sería una sepsis o una meningitis neonatal. Están insuficiencia respiratoria, fiebre, hipotensión, hipotermia, que son síntomas que podrían mostrarnos una infección que dirigida junto con el cultivo podríamos determinarlo. ¿Ven? Ahí está, miren, dice, es una bacteria de tracto gastrointestinal y tracto genital inferior, o sea, vagina, canal vaginal o Yo tengo alergia. no, está bien, no sé si me tienes alergia, pero sería muy pronto para que suceda, pero puede ser, todo puede ser. Listo. Entonces podemos tener neumonía, podemos tener meningitis, podemos tener sepsis, todo esto en el neonato, ¿ya? Ocasionalmente podría haber infección en adultos, ocasionalmente. ¿Y el bebé qué es lo que lo está perjudicando? ¿Por qué es lo que sufre el bebé? Por eso, se llama sepsis, que es infección generalizada, meningitis o neumonía. Todo esto es neonatal y perinatal. ¿Se salva, profesor? ¿Salva? Sí, sí. Sí, es una infección bacteriana. Sí. ¿Listo? Son casos raros de muerte por sobre todo la meningitis es complicada. La sepsis y la meningitis, dependiendo de cómo lo manejes, podría sobrevivir o no. Depende de dónde y cómo lo manejen. Había encontrado un dato interesante con respecto al color Sí. de piel. ¿Aquí? El color de piel, porque había encontrado con donde había mayor incidencia en tasa de mortalidad por la enfermedad con la Galacteae en personas de raza negra en comparación de raza blanca. ¿Qué? Mayor, Mayor en raza negra que raza o sea, más muertos, mortalidad en raza negra. mayor mortalidad en raza negra que en blanca. Sí, pero es como algo que se está probando, pero hay mayor mortalidad en esa raza. ¿Y qué estudio es? ¿Sobre enzimas? ¿Sobre qué? Lo mismo estreptococos. No, pero ¿qué? O sea, ¿sobre qué? ¿Sobre qué es lo que produce? Porque, por ejemplo, hay infecciones que no le dan o que no suceden en raza negra. Sí. O, por ejemplo, hay enfermedades que los que tienen talasemia, por ejemplo, no se enferman de algunas cosas que el resto sí. Entonces, tiene que ver con qué? Con enzimas, con inmunoglobulinas, con anticuerpos, con alguna respuesta del huésped o que lo haga resistente o susceptible. No estoy tan segura, pero menciona O sea, no se dice mucho entonces sobre el caso. mayormente en infecciones de piel por tejidos blancos. Está relacionado con ello y más mortalidad en raza negra. Pero aún no está Mortalidad por infección de piel. Es un dato interesante que encontré en un artículo, Sí, pero no o sea, sé. pásame ¿cómo se llama esto? ¿El artículo? ¿O la Sí, el artículo, para leerlo bien porque no te estoy entendiendo. ¿Listo? Entonces, esto es una estadística, ¿no? Una de cada 4 o 5 mujeres embarazadas tienen estreptococo Galacteae en recto o en vagina, ¿no? Ya saben que esto sea su hábitat, pero que pueden generar infección dependiendo de la colonización, ¿no? Y provocar enfermedades tanto en la madre posparto como en el neonato. ¿Sí? Listo, hasta ahí. Hablemos de
sí lo mencionaron, ¿no? Dice que que ha sacado colores inclusivos. Colores inclusivos. Fabricaste plumas. A ver, no. Y de Costa Rica. Ajá. Y dibujas pienso comprar una bastante. Lo compras. Listo. Hablemos entonces del Streptococcus viridans. ¿El viridans de qué grupo es? Era grupo C. No correspondería a un solo grupo. Dice que pertenece a varios grupos de los estreptococcus. ¿El viridans? Por ejemplo, Bueno, se dividen en 5 grupos. ¿cuáles? Como las mitis, la matus, también se encuentran las ¿Mitis? se divide. Ya. Ajá, eso es lo que se menciona. La mitis, matus, la arginosos, las salimarios, las bobis y también yo creo que no se encuentra es agrupado. ¿El grupo D? No tiene grupo. ¿El viridans? No ¿El grupo sé. D? Sí tiene Puede, grupo. grupo puede D. estar en la A, B o D. Claro, puede estar. El viridans tiene diferentes, o sea, ¿no? Subgrupos. Pero el viridans puede ser clasificado entre A, B y D. Entonces sí está en el grupo. El que no está en el grupo de Lancefield es el enterococo y el lactococo. Aunque el lactococo inicialmente y el enterococo era del grupo D y el lactococo era del grupo N, pero luego lo sacaron por características particulares y el enterococo forma un grupo independiente que es, o sea, no está dentro de la clasificación de Lancefield, igual que el lactococcus. Son los dos que han salido de la clasificación de Lancefield. ¿Ya? ¿Listo? El viridans por lo general tiene baja virulencia, o sea, sus factores de virulencia son menores, ¿sí? No presentan antígenos de superficie, no producen toxinas y no poseen cápsula. Normalmente se encuentran, su hábitat es en piel, mucosa oral y tracto respiratorio superior. Insisto, superior. ¿Ya? Bronquios y pulmones no presentan flora. ¿Ya? Cuando estos hacen patogenia, una de sus causas, o sea, son causantes de las endocarditis bacterianas. Normalmente el viridans, que es de hábitat, como repito, respiratorio de piel y mucosas, ¿sí? Hace patología o hace patogenia en infecciones intrahospitalarias. O sea, suelen ser contaminantes. Ahora, ¿qué es lo más frecuente en mucosa oral que produce el viridans? Caries, abscesos dentales, Saliva, virus, creo que es. Saliva, virus es el grupo. virus, viridans. Y los subgrupos son el mutans, el viridans, el thermophilus, entre los que están dentro de ese grupo, que producen caries, endocarditis, abscesos dentales. El thermophilus, por ejemplo, es una bacteria que normalmente se encuentra en quesos y yogur, ¿no?
Son sensibles a la penicilina y a la cefalosporina. En algunos casos se habla de un grupo de virinas resistentes a la penicilina por el uso y abuso del medicamento, el uso indiscriminado, ¿no? ¿Está? Dentro del grupo, como lo dijo su compañero, los subgrupos, tenemos dentro lo que es el mitis, el mutans, el salivarus y el sanguis, entre otros. Son del grupo alfa hemolíticos, pero también hay un grupo no hemolítico. ¿Cuáles son? Los no hemolíticos. Sí. El grupo. Sí, pero, o sea, me refiero que hay otros, o sea, dentro del virina y sus subgrupos hay un grupo que es alfa hemolítico y hay un grupo que es no hemolítico. ¿El CIUS podría ser CIUS? ¿Ah? CIUS. El CIUS, el bovis, que son del grupo de los no hemolíticos. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros tenemos lo que es, ¿cuál es la frecuente? O sea, son frecuentes encontrar esto en microbiota. Dijimos, aparato respiratorio o tracto respiratorio superior. Bueno, aquí, según en un libro que lo menciona como aparato respiratorio alto. No, pero es que, a ver, la terminología que normalmente se usa, acabamos a las 12, ¿no? Sí. ¿Quién es? Ahí, está bien. Son a las 12 acabamos. Ahí, ¿qué es? 11. La terminología que se usa depende mucho de la literatura. La literatura antigua, por ejemplo, cuando estamos hablando de los 70, 80, ¿sí? Se hablaba mucho de nombres propios, o sea, el que encontró le ponía su nombre. O se hablaba mucho en latín. Conforme ha ido avanzando la literatura, se deja de usar nombres propios, se le coloca nombres en función a lo que producen, ¿no? O a dónde se alojan. Ya no se usa mucho el latín, se hacen las traducciones. Por ejemplo, ¿ustedes han hecho anatomía? ¿Ya? Entonces, hay algunos, por ejemplo, las fascias o algunos términos de inserción que se usa en latín, ¿no? Por ejemplo, normalmente cuando nosotros encontramos tejidos intersticiales hablamos de por ejemplo, ¿no? De la muscular de la mucosa, ¿no? Que son fascículos delgados y pequeños de músculo erizo presentes en la mucosa de los tejidos, que son algo de soporte de la piel, por ejemplo, ¿no? Que en la literatura dice muscularis mucosae, ¿no? En latín, pero la traducción es muscular de la mucosa. Entonces, han ido cambiando. Entre esos cambios sucede de que la terminología que se usa en la traducción, acuérdense que nosotros recibimos los libros 6 años después, por lo general 5 o 6 años después, y la traducción a veces no es buena. Y la traducción no siempre es buena. Entonces, hablamos a veces de que si la traducen en México, si la traducen en Argentina, si la traducen en España, si la traducen en Latinoamérica, depende de eso. Vamos a encontrar que algunos hacen traducciones por sinónimo. O sea, superior o alto lo consideran igual. Entonces, si yo hablo de tracto respiratorio superior, me refiero a todo lo que es de boca hasta tráquea. Cuando se bifurca en tráquea y hablamos de bronquios y pulmones, se habla de respiratorio inferior o bajo. Por eso es que en antes yo les hablaba de tracto respiratorio superior, pero acá lo ven como tracto respiratorio alto. Lo mismo, son sinónimos, superior y alto. ¿Ya?
Entonces, ¿ven? Entonces forma parte de las mucosas como hábitat, pero cuando éstas infectan o proliferan y infectan, pueden generar una diseminación por vía sanguínea. Si éstas ingresan al torrente sanguíneo y se diseminan, no, podrían alojarse en corazón, y ahí es donde producen endocarditis, ¿no? Porque se alojan a nivel de válvulas. Dentro de los no hemolíticos encontramos, por ejemplo, a los Enterococcus y a los Streptococcus bovis. Aquí tenemos los grupos o las especies, las subespecies del grupo Viridians. El enterococo no era que no tenía grupo. Claro. Pero ¿por qué dice que entonces el grupo? ¿Qué dije antes? ¿El enterococo era de qué grupo? Inicialmente lo habían puesto en el grupo D por sus características, factores de virulencia, patogenicidad, ¿no? Pero luego lo sacaron y lo pusieron como grupo solo. Entonces, ¿y qué dijimos del Viridians? ¿En qué grupos están? A, B y D. Entonces, en el D, junto con el grupo de los no hemolíticos, como son el enterococo, que inicialmente era del grupo D y luego lo sacaron, igual que el lactococo, que era del grupo N, pero también lo han sacado, ahora es un grupo solo. ¿Ya? Dentro de la subespecie, como lo dijo su compañero, tenemos al mutans, al mitis, al sanguinis, al bovis, al salivarius y al anginosus. Por lo general, estas subespecies, ¿sí?, no han sido descritas en muestras humanas. Estas de aquí no han sido descritas a partir de material humano, o sea, de muestras. ¿Y dónde se encuentran? En animales. ¿Sí? Ahí es donde participan en lo que es el grupo ¿Dónde está este grupo? ¿Dónde lo tengo? Está dentro del grupo alfa-hemolítico, es una bacteria gram positiva, es inmóvil, no forma esporas, su hábitat normal es vías aéreas o tracto respiratorio superior, por lo general nasofaringe. Este se agrupa en diplococo, en pares. Este se agrupa en pares, o sea, está considerado como un diplococo. Algunos lo llaman, o sea, algunos dicen que en el gram su aspecto es de granos de arroz. Si bien es cierto, es flora, o sea, es parte de la flora normal de la nasofaringe, pero la patología que produce puede ser neumonía cuando invade respiratorio bajo, ¿no? O sea, de bronquios y pulmones. Puede también Endocarditis regular.
producir endocarditis, puede producir meningitis, ¿sí? Puede por el canal que comunica al oído producir otitis media. Artritis también. Artritis. No, por lo general no se va tan ahí. La diseminación es oído, cerebro y pulmones, por lo general. O sea, el aumento de lo que es normal en flora coloniza en nasofaringe y puede diseminar a oído, a tracto respiratorio bajo, produciendo inflamación de parénquima pulmonar, produciendo una neumonía y podría producir meningitis. Ahora, el daño producido está en función a los componentes de la bacteria. En el caso de la cápsula que presenta el neumococo, eso le ayuda a disminuir o evitar la fagocitosis. La presencia de la neumolicina y el ácido tectoico favorece o facilita el daño en el tejido para su instalación, en este caso en pulmón y en cerebro o meninges. Este cuadro, lo que acabamos de decir, bueno, aunque acá da una clínica, un poco más de clínica de lo que es. ¿Qué está diciendo ese neumococo, profesor? ¿Cómo? ¿A qué está diciendo? ¿Qué estará diciendo? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué está diciendo el neumococo? No tengo idea de qué está diciendo. Demasiados. Ay, y todos con una mala leche. ¿Qué? No entiendo qué quiere decir. Prefiero no traducir. Porque no sé a qué se refiere con acojona. Sí. No entiendo. Listo. Dentro de las enfermedades, ¿sí?, como ya dijimos, meningitis, neumonía y otitis media. Podría producir sinusitis, no es frecuente, pero también, ¿sí?, asociada a la tuberculosis. ¿Ah? Nitis es peritonitis. ¿En cavidad abdominal? No, también produce peritonitis. ¿En qué casos? Porque no va de peritoneo. No va de peritoneo. Si su hábitat es respiratorio, qué raro. Yo sé que en cavidad nasal, o sea, puede instalarse en cavidad nasal, como es nasofaringe, e invadir senos paranasales, produce sinusitis. Entre la boca y el oído y el ojo hay dos canales de comunicación, ¿sí? No sé si cuando uno se echa gotas en la nariz, se siente amargo en la garganta. Sí. Pero también, cuando uno se echa gotas en los ojos, también se siente, hay un canal, ¿no?, que comunica toda esa zona, igual del oído a la boca, hay un canal. Por medio de esos canales puede afectarse y producir la otitis media, ¿no? Ahora, por diseminación de secreciones puede bajar de faringe
tráquea, bronquios y pulmones, produce una neumonía y por diseminación sanguínea, ¿sí? Puede llegar a meninges, ¿sí? Y producir una meningitis, pero no había escuchado hablar de peritoneo. ¿Sí? ¿Ves? Acá les explica la sinusitis, una inflamación de senos paranasales, la neumonía, una inflamación de lo que es parénquima pulmonar y que podría llegar a ser mortal si se asocia o si está ligado o asociado con pacientes tuberculosos, ¿no? Y la meningitis es por vía sanguínea, diseminación por vía sanguínea. Este es un cuadro clínico, este es ¿qué es? No me vaya a pasar nada. A ver si hablamos un montón. ¿No? Cosas clínicas. Ya hablamos de los factores de vivencia específicos para cada uno de ellos. Ya, ¿listo? En este cuadro tenemos lo que acabamos de decir. Hay sinusitis, otitis, endocarditis, meningitis. Sigo sin encontrar peritoneo. Sí, porque normalmente es sí, normalmente el neumonía es de vía, un neumococo, de vía respiratoria. ¿En qué cuadro? ¿Dónde? ¿Dónde? Al comienzo. Al inicio. Más atrás ya no hay neumococo. Sí, había un cuadro estaba. ¿Ese cuadro? No, el otro. ¿Ese? Ahí está solo la Ahí decía. ¿Dónde? Pneumonía. peritonitis. Pero creo que no se refiere. Pero ese es el enterococo, no es el neumococo. O sea, el tema de peritoneo tiene que ver con sistema digestivo, no respiratorio. Listo, ya hasta dónde íbamos. Allá, acá está. ¿Listo? Listo, nos quedamos ahí. Ahora, cuando hablamos de diagnóstico de laboratorio, hablamos de pruebas que nos van a ayudar a determinar cada una de las especies, de acuerdo a sus particularidades. Dijimos a las endotoxinas, exotoxinas, enzimas, ¿no? Y proteínas presentes, ¿no? O que van o antígenos, proteínas ¿cómo le llaman? O antígenos presentes en membrana que les van a ayudar a determinar características, como lo dijimos antes, ¿no? Hidrólisis, O hidrólisis, pruebas bioquímicas, ¿no? Que van a determinar, o hemólisis, que van a determinar cada una de las especies según su particularidad. En este caso hay pruebas rápidas, hay pruebas moleculares, hay pruebas antígeno-anticuerpo y hay cultivos. Dentro de las detecciones rápidas, ¿qué es lo que determinamos? Las pruebas rápidas, por lo general, determinan la presencia de componentes antigénicos. Por ejemplo, si yo sé que el Streptococo X tiene proteína C, que el Streptococo Z tiene proteína M, que el Streptococo B o Y tiene proteínas F, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Yo voy a determinar en una prueba rápida, digo, solamente voy a poner el antiproteína C. Entonces, ¿quiénes van a reaccionar ahí?
solo aquellos o aquellas especies o subespecies que presenten proteína C en su membrana. Entonces es una forma rápida, con una reacción antígeno-anticuerpo, para determinar de qué clases. No todo, por ejemplo, cuando sigamos avanzando, los estafilos tienen otra respuesta, ¿no? Los enterococos tienen otra respuesta, los estreptos tienen otra respuesta. Entonces, las pruebas rápidas me ayudan a decir si es estrepto, pero no me van a decir es estrepto viridans o es estrepto agalactiae o si es estreptopiógenes. Entonces, no me va a decir el nombre completo, solo me va a decir que la respuesta rápida a eso es la presencia de estreptococo. Cuando yo quiero determinar ya particularidades, si es piógenes, si es agalactiae, o si es viridans, o si es mutans, o cualquiera de ellos, le agrego un reactivo, ¿no?, que me va a dar reacción solamente con uno de ellos. Entonces, cuando hablamos de estreptococo piógenes, tenemos la prueba de látex. Miren, se hace una emulsión, ¿no?, una suspensión de colonia en una solución, y luego se agrega a una placa test que tiene ¿qué? Que tiene anticuerpos. La placa, esta placa de acá, presenta anticuerpos embebidos en el papel que está de fondo. Cuando yo le agrego la colonia presenta antígenos de superficie que van a reaccionar frente a este anticuerpo. Este anticuerpo es específico. Si reacciona, yo digo que es piógenes. ¿Cuál es el anticuerpo? El anticuerpo es la inmunoglobulina que va a reaccionar frente al antígeno de superficie, que solo lo tiene, que depende ¿qué tiene el piógenes? A ver, dime qué tiene el piógenes en membrana. ¿Ah? El ácido nicotecoico. ¿Qué tiene el piógenes? Anticuerpo A. Anticuerpo antígeno A. Ay, perdón, antígeno. Entonces yo le voy a agregar un anti-antígeno A, o sea, tiene un anticuerpo contra A, ¿no? Entonces, cuando yo presento hago y le pongo el anticuerpo contra antígeno A, y solamente con él va a reaccionar, entonces me determina. Ahora, también puedo usar antiestreptolicina. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a tener una prueba donde voy a tener embebidos en placa, voy a tener ASO, que es antiestreptolicina O, y voy a tener anti-DNasa. Acuérdense que el piógenes también tiene antiestreptolicinas y tiene DNasas. Entonces yo voy a reaccionar frente a estas enzimas. ¿Qué hago? En el embebido del papel de estas placas voy a tener antiazo y voy a tener anti-DNasa. Si lo presenta, va a reaccionar de manera positiva, va a marcarme y me va a decir, son pruebas rápidas en placa. Eso se usa, por ejemplo, para el COVID, se usa para el dengue, se usa para rotavirus, ¿no? Como ejemplos, hay diferentes placas para diferentes. Por ejemplo, yo tengo una placa y hago una suspensión de heces y pongo 2 gotas, dejo que corra. Si marca positivo, es que, por ejemplo, el rotavirus tiene un antígeno de membrana y yo tengo el anticuerpo embebido. Y reaccionan los dos, va a marcar con color, independiente de. O sea, el test rápido es independiente de la especie, o sea, puedo usarlo para diferentes, como repito, COVID, dengue, rotavirus, estreptococos. Lo importante es que yo tengo que tener el anticuerpo específico o la enzima o la antienzima específica embebida en la tarjeta
para que reaccione con el antígeno de membrana, para que reaccione con las enzimas, para reaccione con las proteínas específicas de cada una de las especies. Si no, o sea, tendría que yo hacer todo un proceso, una prueba molecular o un cultivo que demanda mucho más tiempo. ¿Sí? Listo, hasta ahí entonces diagnóstico que puede ser, como repito, bueno, acá han puesto como ejemplo el Piógenes, pero como repito, la respuesta de las pruebas rápidas están en función a la reacción antígeno-anticuerpo o a la reacción enzima-proteína. ¿Ya? Profesor, ¿qué significaba ASO? Antiestreptolicina 1. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ya acabamos con los estreptococos. ¿Hay más variantes? Sí, hay muchas más variantes. Dentro de la clasificación de Lancefield, tenemos Alpiógenes, Galactizae, Equisimilis, Equinus, Zoepidemicus, Disgalactiae, Bovis, Enterococos, que ya salieron de la clasificación de, ¿no? El Fecalis, el Milleri, el Mutans, el Canis, el Sanguis, el Lactis, el Suis. Tenemos toda una variedad dentro de la clasificación. Son 20 grupos, desde la A hasta la W, dice alguna literatura, otros hasta la S. Algunos limitan, por ejemplo, la I y la J no se mencionan dentro de la clasificación. Algunas clasificaciones solo llegan hasta la N, ¿sí? Y ¿por qué en algunas clasificaciones? Si no, después les voy a pasar yo en un extracto de resumen. No tengo delegado, ¿no? Pues sí tengo delegado. ¿Quién quiere ser el delegado? Bueno, ya. El que se anime me pasa la voz y le mando por WhatsApp, le mando tengo un resumen. Y a mi criterio es un resumen incompleto. Sería interesante si lo completan y me lo reenvían. Bueno, todos participen y luego la delegada pasa en limpio y me lo devuelve. Y si está diferente, ¿entre todos o cada uno? claro, no, tú me dices quiénes están participando. Para reinar. Bueno, tú no, el delegado. O sea, menos que seas tú. Pero ya no me gustan los delegados a dedo, así que ustedes ven y me avisan en la práctica. ¿Listo? Cuando hablamos de enterococos, decimos que el enterococo primero estaba clasificado en el grupo D de la clasificación de Rebecca Lancefield. Pero luego lo retiraron y lo dejaron como un grupo y especie autónomo, único, enterococo. ¿Ya? Igual que el lactococo, que era del grupo N, que ya no está ahí. ¿Correcto? A ver, dentro de las características de este enterococo, de esta bacteria, decimos que es gram positiva, decimos que es de disposición individual, o sea, son cocos, son coquitos, nada más. No son diplococos, no forman cadenas, son cocos individuales, ¿sí? Que se pueden encontrar en diplococos y que se pueden encontrar en estreptococos. O sea, el enterococo puede, además de ser un estreptococo, diplococo, puede verlos como coquitos independientes. ¿Ya? Ese es un adicional. O sea, yo veo diplococos o veo estreptococos, ¿sí? Pero el enterococo puede también no asociarse y estar ser bacterias individuales, ¿ya? Uno. Lo otro, dijimos que era Gram positivo, disposición individual. ¿cómo? Gram positivo.
Ya, gram positivos. Esta presentación de los cocos pueden ser individuales, en parejas o en cadenas. Después decimos que es fermentador de azúcares, por lo tanto está dentro del grupo de las bacterias que producen ácido láctico. Decimos que está considerado como un grupo, está en el grupo de los comensales. Podemos encontrarlo en el medio ambiente o en la naturaleza, ¿no? En suelo, plantas y agua, y de hábitat en el humano del tracto intestinal. También lo podemos encontrar en animales, aparte del humano. ¿Sí? ¿Qué otras especies de Enterococcus podemos encontrar? El fecalis y el faecium. Son las dos enterococos que podemos encontrar en el intestino humano. Por lo general, el fecalis. ¿Qué otra característica podemos decir del enterococo? ¿Qué es? Ahí ya me queda callado. Que posee un pH de 4,6 a 9,9, es una temperatura de 10 a 45 grados y también ¿Esa es su forma de crecimiento? Ajá. ¿Ya? Es anaerobio facultativo. Está considerado como capnofílico. Por eso se dice que es anaerobio facultativo, porque vive en ambos. ¿Sí? Está considerado como capnofílico. Capnofílico. Y eso se traduce como que puede vivir en suero o en sangre, soporta el dióxido de carbono, ¿sí? O lo usa como nutriente, ¿correcto? Y es un gamma hemolítico, o sea, no produce hemólisis. Dentro de los factores de virulencia del enterococo tenemos una variedad de enzimas, ¿sí? Tenemos toda una variedad de enzimas acá me mencionan la citolicina, que favorece o participa en la ruptura de membranas y así puede diseminarse. Produce radicales libres o superóxidos que aumentan la invasión, forman parte de la respuesta inflamatoria y el daño celular. Y produce sustancias de agregación. ¿Sí? La citolicina está ligada a la citotoxicidad de la bacteria. También presenta gelatinasa, que tiene que ver con la forma de invasión, o también le llaman invasividad de la bacteria. ¿Está acá? No está acá, para no pasarme. Ah, no. Ajá, seguimos. También presenta hialuronidasas, que igual que la gelatinasa, tiene que ver con el proceso de invasividad. Presenta antígenos A, el tipo A. Esa se le conoce como EFA. EFA. ¿Antígeno A? Se le conoce, el antígeno A, ¿no? Se le conoce como EFA, que tiene que ver con la endocarditis específica al antígeno, como respuesta de la endocarditis específica al antígeno A, que tiene que ver con la adhesividad, o sea, la forma de adhesión de la bacteria a la mucosa. También tenemos
en superficie a la asa, específicamente la asa 1, que tiene que ver con el factor de adhesión. La asa 1 se llama sustancia de agregación. Ya está acá. Aquí la ponen como biofilms. Se le conoce como, o sea, entre la adhesión y la agregación tenemos también a la ESP, que es la proteína específica enterocócica, que también tiene que ver con la adhesión de la bacteria. Pueden vivir en lugares materiales, pueden vivir en lugares de superficies materiales. Claro. ¿En bilis también pues? En bilis, Sí, vive en bilis, sí, soporta la concentración. Sí, Sí. la clorhídrica, no, el cloruro de sodio. Ajá. También. También. Sí, eso para que no. Claro, o sea, no en concentraciones altas de sal, pero sí, en el cloruro sí. Claro, que normalmente en el cloruro es una sustancia o es una solución inviable para casi la mayoría. Por ejemplo, cuando tú necesitas transportar, tienes dos opciones: o usas medios de transporte que son ricos en nutrientes, o usas cloruro de sodio. El agar puede entrar. El agar ¿Qué? para poder realizar cultivos. No, estoy hablando de los medios de transporte. Puede ser un agar rico en nutrientes que se llama Caribrain, que es un medio de transporte, o si no tienes medio de transporte usas cloruro. Solución salina tibia. ¿Por qué tibia? No sé, supongo que no se refiere a eso. Sí. Nosotros usamos solución quitadita del frío. ¿Ya? Listo. ¿Qué más era? ¿En qué nos quedamos? El biofilm. En las sustancias de agregación, ¿no? Listo. Entonces, esas sustancias de agregación listo. Y también tenemos otra adicional que es la proteína rica en leucina, que tiene que ver con la interacción, ¿sí?, de la bacteria con la proteína 2 en humanos. ¿Listo? Entonces, todo ese grupo de enzimas y de compuestos antigénicos o proteínas tienen que ver con la ruptura de membranas para la invasión, procesos inflamatorios, diseminación, adhesión a las mucosas y agregación. Todo lo que está acá menciono solo la lisina, yo les he dado más nombres en relación a qué actividad, ¿no? Por ejemplo, en lo que producen agregación tenemos sustancias de agregación, asa, ¿no?, proteínas específicas y claro. ¿Listo? Ya, listo. Entonces, hasta ahí. ¿Qué sigue? Importancia en salud clínica, en salud pública. El enterococcus es responsable del 10% de las infecciones nosocomiales. ¿Qué significa infección nosocomial? Intrahospitalarias. Nosocomio es hospital, no es mocosomio, que son del moco, no. Está considerada la tercera causa más frecuente de infecciones nosocomiales o intrahospitalarias. El enterococcus es difícil de tratar, o sea, es difícil manejo terapéutico. Normalmente es una forma resistente. Por ejemplo, es fácil de hacer resistencia a la ampicilina, al cloranfenicol, a la teicoclamina y a la vancomicina. Ahí es complicado porque no nos da mucha variedad de medicamentos que nos ayuden a eliminarlo. ¿Sí? Es como decía su compañera, en material o en
material externo, inanimado, ¿no? Son capaces de sobrevivir en el medio ambiente, en superficies, en plantas, en agua, en suelo y dentro del humano. Dentro de la epidemiología y patología del Enterococcus, ¿sí?, tenemos toda una variedad de enfermedades que puede producir. Ahí está, para que lo lean. ¿Se acuerdan que hablamos en la lámina anterior? ¿Dónde está? Perdón, acá. Del biofilms. Tiene que ver con este tipo de actividad dentro del factor de virulencia para producir la enfermedad o diseminarse. Uno se adhiere, invade y destruye tejidos. La adhesión y agregación tiene que ver con unas biopelículas o biofilms que van a inducir la formación de citocinas que facilitan la propagación o diseminación. Y aumentar la toxicidad de esta dentro del huésped. ¿Listo? Entre las enfermedades que produce tenemos faringitis, infecciones cutáneas, endocarditis, fiebre reumática, glomerulonefritis, fiebre escarlatina y infecciones de tejidos. ¿Sí? Ahora, también tenemos infecciones urinarias, ¿no?, que derivan a glomerulonefritis. Podrían producir meningitis, sí, también. Es flora normal del tracto digestivo, tanto en humanos como en animales. Ya esto lo acabamos de decir hace un rato, ¿no? Se adhiere, invade y destruye el tejido, ¿no?, produciendo la infección. Ahora, normalmente el Enterococcus, a excepción de automedicación y exceso de uso y abuso, ¿sí?, normalmente el Enterococcus suele ser sensible a la ampicilina y a la vancomicina, pero en el tiempo estos han hecho resistencia a las penicilinas y a algunas cefalosporinas. Este grupo de las penicilinas y las cefalosporinas son del grupo de las beta-lactamasas. ¿Sí? Son del grupo de las beta-lactamasas. También tienen un factor intrínseco en relación a la resistencia con aminoglucósidos, medicamentos que tienen como base los aminoglucósidos. Hay un estudio de 1980 sobre la resistencia a la vancomicina, y que en algunos casos, así como la bacitracina, ¿no?, la usan como un medio, ya no en contra, sino, la usan como nutricional. Por eso es que dicen que en algunos casos el cultivo de enterococos usa medios con un agregado de vancomicina. Así como ¿se acuerdan en qué grupo era que usaba la bacitracina? 1150. Listo. Normalmente produce infección de tracto urinario. Acá es donde infecciones intraabdominales y ginecológicas. Bacteriemia. ¿Qué es bacteriemia? Es diseminación en sangre. Es una infección que se disemina por torrente sanguíneo.
Poco porcentaje, hasta el 20% de endocarditis, ¿no? Y poco frecuentes, respiratorio, meningitis y osteomielitis, inflamación de... ¿Listo? Hasta ahí. Esperemos que les haya servido. Hoy me parece que he dicho más de lo que decía las diapositivas, mucho más que en los días anteriores. Así que ahí está, dentro de la actividad asincrónica, no estoy seguro si ya están subidas. ¿No hay lecturas? Solo hay las diapositivas de las Sí, clases. ¿no? Qué bueno, voy a preguntar eso, porque no están subidas las lecturas. De repente en este ciclo no quieren hacer lo que... Porque si no las subo yo. ¿Listo?